Yo creo que no impacta para nada. No impacta para nada, primero porque las razones de quitarme el apoyo son razones políticas, ¿no? Aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos 4 nomás, y la vez pasada éramos 13, yo no estaba de candidata. Pero bueno, al margen de eso, cada gobierno tiene el derecho de tomar decisiones, tiene el derecho de nominar a alguien y tiene el derecho de retirar la nominación. Así que yo en eso no me voy a referir. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast, episodio 105. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Hoy es viernes 24 de abril, Más 569, el podcast. Estamos en Spotify y en YouTube. Para nuestro desarrollo es importante tu ayuda para que Más 569, el podcast, siga su camino de crecimiento como medio opinante en política y economía. Por lo tanto, participa en YouTube, da like. En Spotify selecciona el símbolo más. Así puedes invitar a otras personas para que accedan al podcast. Da like, comenta, suscríbete, comparte. En este episodio, Michelle Bachelet. Vamos al episodio 115 del podcast. La expresidenta Michelle Bachelet este martes pasado estuvo en Naciones Unidas explicando su visión sobre la organización misma y sus competencias de Bachelet para el cargo de secretaria general de la ONU. Al mismo tiempo, ella respondió por casi 3 horas a preguntas de los miembros integrantes de la ONU, preguntas formuladas también por el Grupo de Naciones. Además, hubo preguntas de organizaciones de la sociedad civil. Entre temas tocados en la cita fueron las competencias de Bachelet, su visión sobre Naciones Unidas, las reformas a implementar, cómo fortalecer nuevamente el multilateralismo, las finanzas y el estado mismo de Naciones Unidas, conflictos y su resolución. Además, temas de diversidad, sea lingüística, cultural, racial, en la composición de la Plana Mayor de Naciones Unidas. Otro tema tocado fue la implementación o revitalización de la Agenda 2030 de Acuerdo de París, que Bachelet recordó que ella firmó en nombre de Chile cuando ejerció su segundo mandato presidencial. Se habló mucho de medio ambiente. Además, temas de gobernanza. Escuchemos lo que presentó Bachelet ante Naciones Unidas y sus países miembros. Esta presentación de Bachelet es en inglés, por lo tanto escuchamos la voz del traductor en español. Digo traductor porque es una voz masculina traduciendo a nuestra expresidenta Michelle Bachelet. Señora Presidenta, Excelencias, estimada familia, buenos días. Здравствуйте, bonjour, assalamu alaikum, bon dia. Tengo el honor de comparecer ante ustedes el día de hoy en calidad de candidata que presentan Brasil y México al cargo de secretaria general. Estoy muy conmovida por la confianza que han depositado en mí en este momento de peligro y de esperanza. Sepan las delegaciones que agradezco a todas ellas por esta oportunidad de presentar un mensaje de fe renovada con respecto al futuro de las Naciones Unidas. Me parece que es obligación mía atender sus preguntas y escucharlos el día de hoy, pero antes que se me permita compartir mi mensaje principal. La necesidad urgente de esperanza. Nuestro mundo
Y el orden que se basa en el derecho internacional, que lo apuntala, se ve bajo una presión nunca antes vista. Mi relato es como de los tantos millones que ven lo que ocurre cuando falla el orden basado en normas. El día del golpe de Estado de 1973 en mi país, mi padre, un excelentísimo miembro de la Fuerza Aérea Chilena, cuya convicción era el Estado de Derecho, sufrió las consecuencias cuando los que estaban en poder traicionaron el Estado de Derecho. Pero la presión internacional y la solidaridad en el mundo ayudó a restablecer la paz y la democracia en mi patria. Cuando necesitábamos desesperadamente la esperanza, el mundo la ofreció. Decenios después, el pueblo de Chile me confirió el honor de dirigir nuestra nación con un firme compromiso. Ahora traigo la experiencia de mi país, no a diferencia de los demás, a esta organización para liderar con esperanza una vez más. Fui elegida 2 veces presidenta de la República, la primera mujer en este cargo, y fungí 2 veces como ministra del gobierno, ministro de Salud y de Defensa. Fui la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de Derechos Humanos. En casi 20 años de vida pública, tanto en la esfera nacional e internacional, he unido la defensa de los principios humanos con liderazgo realista y práctico. La paz y el desarrollo exigen este equilibrio. La confianza en el orden internacional y en nuestras instituciones se refuerzan mutuamente. Las dos requieren experiencia sólida y un firme compromiso con la Carta de Naciones Unidas. Comparezco ante ustedes para recuperar la necesidad urgente del diálogo, porque las deliberaciones y la cooperación multilateral han sido la plataforma funcional sobre la que se construyó esta organización y siguen siendo el puente hacia el futuro. Como nuestra visión surgió del milagro del diálogo, a veces improbable y difícil, a pesar de que todo iba en su contra, pero creo que puedo cumplir, porque he visto cómo transformar lo imposible en lo viable. Todos hay que recordar el artículo 33 de la Carta, cuyo mandato es buscar soluciones mediante la negociación, investigación, mediación y conciliación. Hoy me comprometo solemnemente a cumplir este mandato del diálogo en todo mi quehacer. También me comprometo a favor de una adhesión congruente y total a la Carta, la mejor garantía que puedan tener todos los Estados miembros de la imparcialidad y el fundamento necesario de la confianza. Necesitamos unas Naciones Unidas modernas, centradas en resultados reales, sostenibles y verificables, como por ejemplo eficacia en la gestión, coherencia y un liderazgo de confianza. Veo unas Naciones Unidas que anticipa, previene, crea y une con un objetivo general: servir a los Estados miembros y a sus ciudadanos. Y su complejo sistema sigue siendo el proyecto colectivo de los Estados más ambicioso, generoso y exitoso de la historia. Desde la aviación civil hasta la asistencia humanitaria, desde la propiedad intelectual hasta la estabilidad monetaria, desde el mantenimiento de la paz hasta la meteorología, el sistema de Naciones Unidas está tejido en la misma trama de nuestra vida cotidiana. Es aquí donde reside la inspiración y la razón de nuestra esperanza urgente, que nos permitirá desbloquear el pleno potencial de la cooperación multilateral y unir a los pueblos del mundo en torno a soluciones comunes. Hay que actuar en un entorno de gran incertidumbre, competencia estratégica, conflictos armados que se propagan, crasas violaciones al derecho internacional y derechos humanos, desigualdades que se profundizan, cambio climático con desastres e interrupción tecnológica. La confianza en las instituciones se ha visto muy debilitada, y precisamente porque lo que está en juego es esto. La materia prima de la transformación nunca había sido tan abundante. Las fracturas exponen una arquitectura que necesita una reconfiguración. La interrupción fuerza la imaginación que el progreso incremental nunca exige. No es que la dificultad sea una promesa oculta, sino la dificultad es el momento en que las soluciones duraderas surgen. Es el momento que es uno que precisa este liderazgo de la organización, y esta convicción es lo que anima mi candidatura. Las Naciones Unidas siguen siendo el único lugar en la Tierra en donde toda nación, grande o pequeña, poderosa o vulnerable, puede hablar con las otras naciones. Una casa en donde todas las voces comparten el mismo tejado. Ese arquitecto
inédito, irreemplazable. Ese diálogo universal es lo que hay que proteger y lo que hay que poner en operación. Una visión compartida para una renovada Naciones Unidas tiene que ver hacia 4 derroteros, ver hacia atrás, es decir, arraigarnos con la Carta, sus propósitos y principios. Deben seguir siendo nuestra brújula política y moral común. La renovación y la reforma siempre deben tener en cuenta una plena realización de esa visión de fundación. Cuando vemos hacia adentro, el sistema de Naciones Unidas debe comprometerse con la transparencia, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, procesos de racialización, eliminación de duplicación, poner en sintonía los recursos con los mandatos. La ONU 80 es una gran oportunidad para fortalecer la organización y yo la llevaré adelante con plena determinación. Y hay que ver hacia afuera y hay que volver a conectarnos con los pueblos del mundo. Restablecer la credibilidad exige ofrecer resultados eficaces, apoyar la paz y la seguridad, promover el desarrollo sostenible y defender los derechos humanos de manera eficaz e imparcial. Con miras hacia adelante, Naciones Unidas tiene que construir su futuro en la excelencia institucional, con un servicio eficaz para los pueblos, muy fiel a sus propósitos y principios, configurar nuestro futuro colectivo y, ante todo, el de los jóvenes que han de recibir lo que construyamos o lo que no construyamos acá. El centenario de 2045 no es un hito distante. Se trata de un horizonte funcional que imprime urgencia a toda reforma que llevamos a cabo en cuanto a paz y seguridad. La prioridad debe seguir siendo prevención. La diplomacia silenciosa, la alerta temprana, el compromiso sostenido con entidades regionales y la mediación profesional puede frenar la escalada antes de que se convierta en catástrofe. El secretario general tiene que ser comprometida como canal de comunicación, incluso con el consenso parece ser distante. En cuanto al desarrollo sostenible, las prioridades clave es eliminar el hambre y la pobreza, reducir la desigualdad, cerrar la brecha digital, promover la acción climática, dirigiendo a las generaciones jóvenes a un mundo capaz de ofrecer oportunidades, dignidad, empleos y esperanza. En cuanto a derechos humanos, la dignidad humana tiene que seguir siendo el centro de la acción de Naciones Unidas. Los derechos humanos no solo son el centro de una vida digna, también son herramientas de prevención para una paz duradera y una estabilidad mundial de excelencias. Acepte mi candidatura para sumarme a los millones que nos necesitan desesperadamente y para escuchar el llamado urgente a la esperanza, una esperanza para el diálogo, para inspiración y una esperanza vehemente para dar pábulo a la fe del liderazgo de Naciones Unidas. Les recuerdo cuando Nelson Mandela se dirigió por última vez a Naciones Unidas y pronunció una declaración en este recinto y él exhortó a lo que él llamaba un sueño viable. Hacía votos porque los líderes no permitieran que ninguna persona sea negada de la libertad. Y en este espíritu de servicio que atiendo el llamado de Mandela, ofreciendo mi experiencia para dirigir esta organización mediante este momento sin precedentes para un mundo más incluyente. Violeta Parra, legendaria cantante de mi patria, cantó una vez los dos elementos que hemos de forjar, tu canto que también es el mío y el canto de todos que también es el mío, fin de cita. Es un sueño que se encuentra en la boca de otros para que un mundo se convierta en uno que comparte el canto. No aceptemos la desesperanza, todo lo contrario. Hay que optar por la esperanza, la reparación y anticipación. Y todos tenemos que dar el valor de cooperar para que el mundo vuelva a prosperar, vivir en paz y garantizar la dignidad humana de todos. Hay mi visión para el renovado futuro de las Naciones Unidas que presento ante ustedes el día de hoy. Muy agradecida. La voz de Michelle Bachelet a través de un traductor explicando su visión para el presente y futuro de Naciones Unidas y su rol en el caso de ser seleccionada candidata a suceder al actual secretario general, el portugués António Guterres. Vamos a la pausa y la reacción desde Chile. Esto es Más 569, el podcast para hoy, viernes 24 de abril. De regreso, soy Jorge Garretón, episodio 115 del podcast. Tras el fin de las 3 horas que habló Bachelet, luego respondió a preguntas de la prensa por más de media hora. Se le consultó si el retiro de su nominación por parte de Chile a su candidatura tiene un efecto negativo para ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas. Yo creo que no impacta para nada.
No impacta para nada, primero porque las razones de quitarme el apoyo son razones políticas, ¿no? Aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos 4 nomás, y la vez pasada éramos 13, yo no estaba de candidata. Pero bueno, al margen de eso, cada gobierno tiene el derecho de tomar decisiones, tiene el derecho de nominar a alguien y tiene el derecho de retirar la nominación. Así que yo en eso no me voy a referir. Pero estoy apoyada, no apoyada, nominada, que es distinto, nominada por Brasil y México, que son dos de los países más importantes en la región en términos de población, en términos porcentaje poblacional de la región, en términos de Producto Interno Bruto, etcétera, de la región. Y además han sido extraordinarios acompañantes. Yo quiero aprovechar de agradecer ante ustedes a México y Brasil, porque la verdad es que han sido fantásticos, todo el apoyo en todo punto de vista, y así que vamos a seguir con mucha fuerza adelante, porque hay que luchar para que una mujer, y ojalá de la región, sea la su próxima secretaria general. Mientras tanto, en Santiago, en La Moneda, el presidente José Antonio Kast, algo incómodo, brevemente se refirió a la postura de su gobierno a la candidatura de Bachelet para ser secretaria general de la ONU y por qué retiró su apoyo. Ella lo que tiene que hacer es presentar sus propuestas. Nosotros lo que señalamos, y lo señalé yo, tuve 2 conversaciones con ella, una previa, natural, otra posterior. Ustedes la pudieron ver, ¿no es cierto? Esas conversaciones que tuvimos fueron largas, fueron buenas conversaciones, pero yo le planteé que no iba a contar con el patrocinio y el apoyo de Chile para esa candidatura. Le dije también que no íbamos a apoyar esa candidatura. Ella está desplegada con el apoyo de 2 naciones. La mirada que al menos le planteé de parte de nuestro gobierno es que la ONU requería una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países. Y hice mención a la situación, por ejemplo, de Haití, que lleva años sin solucionarse y que requiere una manera diferente de cómo enfrentar ese problema. Y es algo que bastantes países han planteado. Yo reconozco que las relaciones multilaterales son relevantes, pero tienen que ser efectivas. Tienen que solucionar los problemas para los cuales se creó el organismo. Así que, muchas gracias. Visión distinta para la ONU. Kast significa que debe ser resolutiva. Kast, por lo visto, no vio o escuchó las 3 horas de intervención de Michelle Bachelet. No vio cuando habló de Haití y la necesidad de buscar una salida política de no intervención militar en ese país. Además, obviamente, no escuchó a Bachelet hablar de reformas que requiere Naciones Unidas. Claro, no lo vio porque no le interesa. Además, le importa más lo que dice el gobierno de Estados Unidos del corrupto Donald Trump y su séquito de seguidores, como el hoy ministro de Exteriores, Marco Rubio de Florida. Kast no dimensiona que Trump quizás no sea presidente de Estados Unidos pasado el 2027. Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, en entrevista con CNN Radio, dijo que Bachelet triunfará. Yo creo que la presidenta Bachelet va a ganar y va a ser el primer gran bochorno internacional del presidente Kast. La verdad es que yo vengo llegando de esta cumbre progresista mundial, donde se reunieron líderes de distintos sectores bajo la invitación del presidente Pedro Sánchez en España. Y cuando uno habla con líderes del Partido Laborista, del Partido Socialista Europeo, de los distintos partidos que son liberales, no solamente son socialistas, no se explican por qué una persona con las condiciones de Michelle Bachelet no es apoyada por su propio presidente. En condiciones similares, en un cargo internacional como es el de la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIB, Andrés Alamán fue apoyado 2 veces por el presidente Boric, a la elección y a la reelección. Entonces uno se pregunta aquí cuánto de egoísmo, de ideología finalmente hay, de poca visión de Estado, porque finalmente el país, ¿qué mejor representación puede tener que alguien que fue 2 veces presidenta de Chile? ¿Qué mejor representación que quien fue la que fundó ONU Mujeres y alta comisionado de derechos humanos, con un trabajo impecable a lo largo del mundo? Y el famoso veto que tanto ha señalado el gobierno,
realmente no es un veto. El sistema lo que hace es que los 5 miembros del Consejo Permanente Sí. pueden formular recomendaciones y no recomendaciones. Eso es. Entonces, puede haber algún candidato que tenga una no recomendación y puede haber un candidato que tenga 4 no A recomendaciones propósito de eso, o 5. el canciller ayer decía que las probabilidades de éxito eran muy bajas por la fragmentación de candidatos en la región. Hay 4 candidatos en total. Entonces, la verdad es que yo creo que, mire, el que se explica se complica. El gobierno no quiso. Y está bien que lo dijera así. No apoyamos a Bachelet porque no queremos apoyarla por un tema ideológico, pero que no busquen excusas. Y lo otro, Sebastián, es muy grave lo que está ocurriendo con un sumario que se ha abierto para hacer una persecución política dentro de la Cancillería. Creo que aquí hay que ser razonables. Aquí hay una visión también ideológica desde la derecha y la ultraderecha en realidad, respecto a los funcionarios públicos. Los han llamado guarenes, los han llamado parásitos, y ahora... Esta es una investigación contra funcionarios de la misión diplomática en Nueva York, ¿cierto? Pero mire, lo que ocurre aquí es que cuando hay una misión, la misión, por ejemplo, en el día de ayer, tiene que asistir a esa sesión. ¿Cómo va a dejar de asistir si es parte de su trabajo? Se imagina que no van a ir. Y después le va a decir, bueno, ¿y qué pasó allí? Claro, están en los 193 países. Lógico. Incluso Chile podría haber formulado preguntas, así como la formularon los árabes, los africanos y Uruguay. otros países, pudo haber formulado preguntas. Entonces, ¿cómo se va a perseguir a la gente por hacer su trabajo? Entonces, de verdad, yo creo que todo tiene un límite, y aquí lo que estamos viendo es una forma que salió el otro día también, de respecto a funcionarios del MOP, que le ponían, bueno, pero zurdo, no sirve y es zurdo. Si a la gente se le califica porque sirve o no sirve, yo estoy plenamente de acuerdo. Pero si es de izquierda, es de derecha, es de centro, funcionario público es funcionario público y tiene el derecho y de hacer su trabajo y el deber de hacerlo. Entonces, cuando se está inculpando o haciendo un sumario por hacer el trabajo, por entregar la información una vez que concluyó y que se tomó la decisión de no apoyar a la presidenta Bachelet, en el fondo ya estamos hablando de otro tema, y yo espero aquí que la Contralora General de la República también tome medidas para evitar que se empiece a presentar esta situación ya generalizada de persecución política al interior de los servicios públicos. Por su parte, en el programa de YouTube de El Mostrador Al Pan Pan con Mirna Schindler, el ex senador socialista José Miguel Insulza, quien además fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo que la única barrera que enfrentó Bachelet está en Chile y tiene nombre. Se llama José Antonio Cast. Aquí el único obstáculo a que Michelle Bachelet sea secretaria general de las Naciones Unidas se llama José Antonio Cast. El canciller Pérez Maquena dijo que la decisión sigue vigente porque la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación de candidatos en la región y sobre todo por posibles vetos en su contra. Teníamos la información, dice él. Ella, a ver, primero, partamos por ahí. ¿Qué le parece? No sé qué información tenían, ¿no? Pero la información que hay es que hay 4 candidatos y la vez anterior hubo 13 y nadie 2016. dijo que eran muchos los candidatos. Ahora, creo que hay otra información que es importante que la gente tenga. Cuando empezó esto, había una cantidad de líderes mujeres del hemisferio, del continente, del Caribe y de Centroamérica, que tenían intención de postular. Y la buena razón por la cual no postularon es porque estaba postulando Michelle Bachelet. Porque realmente se veía encantado que le iban a elegir. Pero de pronto el gobierno de Chile decidió no hacerlo. Y decidió hacerlo digámoslo francamente, por razones absolutamente internas. Tiene nada más que tiene que ver con las malas relaciones políticas, con ese tipo de cosas tiene que ver. No es porque no estén capacitadas para el cargo, etc. Y lo que es peor, ayer empezaron a hacerle mala propaganda. Porque resulta que mientras México y Brasil estaban ahí, y no solamente estaban ahí, sino que estaban ahí con su candidata, porque Michelle Bachelet es su candidata, el gobierno de Chile está iniciando una investigación en contra de los funcionarios de Chile en Naciones Unidas que de alguna manera estén cerca de la postulación de Bachelet. Incluso alguien criticó que estuvieran ahí,
que alguien criticó que funcionarios de la Embajada de Chile estuvieran presentes en un evento que era un evento oficial de las Naciones Unidas. Entonces la verdad es que realmente ya se le está pasando la mano al señor canciller en este caso, ¿no? Con todo respeto, creo que lo está haciendo, está dejando un triste papel en él. Se supo de una caza de brujas en la Cancillería contra funcionarios de la delegación chilena ante Naciones Unidas por un presunto apoyo a la candidatura de Bachelet. Parece que la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, el multimillonario Francisco Pérez Maquena, quien hemos descubierto tiene un patrimonio sobre 60 millones de dólares, salió a perseguir a funcionarios de carrera de la Cancillería haciendo sumarios en su contra. Esta caza de brujas es típica de la época de la dictadura de Pinochet. Hoy son los multimillonarios quienes a cargo del Estado, con cargos públicos, persiguen a los funcionarios públicos de carrera. Según el medio de derecha, el ex-ante, los funcionarios indicados son 2, el embajador subrogante Claudio Garrido, funcionario de carrera, y la funcionaria Jimena Prada, quienes recibieron correos electrónicos desde la Secretaría General de la ONU sobre los diálogos que sostiene la ONU misma para elegir al nuevo secretario o secretaria general de la ONU. Es decir, por recibir información significa sumario. Tal como en dictadura, todos los chilenos, por pensar distinto, las Fuerzas Armadas nos asesinaba, nos torturaba, nos desaparecía o expulsaba del país. Hoy este gobierno hace sumarios, ante lo cual el senador DC, Iván Flores, dijo que esto es persecución política. No puede ser posible. Es inaceptable que la Cancillería esté intentando sancionar a funcionarios que, producto de haber asistido a una reunión respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, hoy día puedan ser castigados. Esto no es la Gestapo. No son los tiempos de la persecución de las personas por sus ideas. Eso ya pasó hace 50 años, 40 años. Y entonces la Cancillería tiene que dar una explicación de por qué a funcionarios que tienen una opinión o decidieron asistir a una reunión, hoy día son perseguidos. Inaceptable, inaceptable. Eso es lo que ha hecho este gobierno, creando la persecución política. Por un lado, el recorte de impuestos a los más ricos, austeridad fiscal, todo al más puro estilo Pinochet, al cual ahora debemos agregar la persecución política. Ponemos fin al episodio 115 de Más 569, el podcast. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón, para seguir desarrollando este podcast especializado en política y economía. Requerimos de su participación. En YouTube da like, en Spotify selecciona el símbolo más, así más personas pueden acceder al podcast. Por eso es importante tu ayuda. Por eso comenta, suscríbete y comparte. En TikTok compartimos cápsulas de 3 minutos con notas relevantes de la política y economía del país, a las cuales puedes acceder visitando en TikTok más 569 podcast, o mejor dicho, podcast más 569, y los shorts de YouTube si estás en YouTube. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno.
El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.